Hola, muy buenos días. Mi nombre es Aaron Hernández, estudiante de la carrera Ingeniería Electrónica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión COL, a través de la plataforma SAI Internacional. A continuación, una pequeña presentación para una evaluación de la materia Circuitos Eléctricos 2. Muchas gracias. Vamos a partir hablando un poco sobre lo que es la inductancia mutua. La inductancia mutua es el fenómeno por el cual una corriente variable que circula por una bobina produce un campo magnético cambiante capaz de inducir un voltaje en otra bobina cercana. La cantidad de energía transferida depende de la distancia entre las bobinas, el número de espiras y el material del núcleo. Ejemplo, un transformador que reduce de 120 volt a 12 volt. Aquí podemos ver un pequeño diagrama sobre lo que estamos hablando aquí. Este es un transformador normal, en el cual vemos lo que es el primario y el secundario del transformador. En el primario podemos ver que el número de espiras es mayor en la bobina y el número del secundario es menor, por el cual aquí estamos dando por sentado lo que dice que la cantidad de voltaje es dependiendo del número del número de espiras y la distancia que hay entre las bobinas. Entonces en este caso habíamos dado un ejemplo de 120 volt a 12 volt. Aquí tendríamos como que el voltaje primario y el voltaje de entrada y salida del transformador con un mayor número de espiras, y dando un ejemplo, que entre la distancia entre este y este podemos obtener un voltaje de salida de 12 volt. Esto sería comúnmente un transformador reductor, lo que pudiéramos tener como claro ejemplo en el tema de lo que es la inductancia mutua. Pasamos al siguiente punto, que sería acoplamiento magnético. El acoplamiento magnético ocurre cuando parte del flujo magnético generado por la bobina primaria enlaza a la bobina secundaria. El circuito primario recibe la energía eléctrica y el secundario le entrega a la carga. Las marcas de polaridad indican qué terminales tienen la misma polaridad instantánea, ejemplo, cargadores de teléfono. O también podemos ver el ejemplo aquí del mismo transformador, que un cargador de teléfono también puede ser, básicamente es un transformador. Las marcas de la polaridad, lo que comentamos anteriormente, indica dónde podemos tomar la referencia del voltaje de salida del transformador. Que en este caso sería aquí. Los transformadores tienen cuando tenemos un transformador así en la mano y vamos a armar en un circuito control, ellos tienen su marca de polaridad, tanto voltaje de entrada como los voltajes de salida. Por dónde lo vamos a alimentar y dónde vamos a tener la salida para tomar la referencia de las conexiones eléctricas. Un transformador ideal. Un transformador ideal es un dispositivo teórico que transfiere toda la energía del primario al secundario, sin pérdidas. La relación de espiras determina si el voltaje aumenta o disminuye. Aquí tenemos una pequeña ecuación que se cumple sobre voltaje 1 sobre voltaje 2 igual a número de espira 1 y número de espira 2. Ejemplo, si tenemos 1000 espiras y 100 espiras se convierten en 120 volts, aproximadamente en 12 volts. Lo que habíamos hablado aquí anteriormente, todos también a través del número de espiras, dependiendo de cada mayor número de espiras, mayor es el voltaje. Y entre la distancia se produce un campo magnético donde vamos a tener un voltaje de salida de referencia. Reflexión de impedancia. La reflexión de impedancia es una propiedad de los transformadores que permite trasladar una impedancia de un lado del transformador al otro sin cambiar el comportamiento del circuito. Tenemos una fórmula sobre la impedancia que refleja en el primario cómo se calcula. Entonces sería esta fórmula que está aquí. ZP es igual a N1 sobre N2 al cuadrado por ZL. ¿Qué significa esto? ZP es la impedancia equivalente vista desde el primario. N1 es el número de espiras del primario, N2 es el número de espiras del secundario y ZL es la impedancia o carga conectada al secundario.
lo que habíamos hablado anteriormente sobre el transformador. Transformadores reales. Los transformadores reales presentan pérdidas por resistencia de los devanados, entre comillas el cobre, que es el material que se ocupa para hacer el devanado de la bobina de un transformador. Pérdidas en el núcleo por histéresis y corrientes parásitas, además de flujo de fuga. Estas pérdidas reducen la eficiencia que producen calentamiento. Ejemplo, un transformador de potencia que aumenta su temperatura durante el funcionamiento. Los transformadores reales no son ideales porque una parte de la energía eléctrica que recibe se pierde en forma de calor. Estas pérdidas disminuyen la eficiencia del transformador y provocan un aumento de su temperatura durante el funcionamiento. Bueno, aquí básicamente está hablando sobre, dando un ejemplo sobre los transformadores de potencia que tienen bastante carga. Estas cargas obtienen corrientes parásitas. Eso se puede mitigar con buenas conexiones con respecto a tierra, pero igual esas cargas producen alta temperatura que al paso del tiempo aumenta la temperatura en el devanado, como aumenta la temperatura en el sistema aislante, en el aceite aislante, y poco a poco va perdiendo aislación entre los devanados, pues en las espiras. Y cuando estas cosas pasan, va perdiendo la eficiencia del transformador. Entonces, para eso es bueno tener un plan. En este caso, este tipo de transformadores se ocupan mucho en subestaciones eléctricas y bueno, para este caso hay que tener planes de mantenimientos preventivos y mantenimientos predictivos de estos equipos. Pasamos al siguiente punto, que sería transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos trabajan con sistemas de 3 fases que permiten transmitir grandes cantidades de energía con mayor eficiencia. Sus conexiones más comunes son estrella, delta y delta estrella. Se utilizan para subestaciones eléctricas y redes de distribución eléctrica. Aquí podemos ver un diagramita pequeño de las conexiones que se utilizan en transformadores trifásicos. Aquí podemos ver la conexión triángulo, que es la conexión delta, la conexión estrella y esta es la conexión combinada, que sería delta estrella, dependiendo para el tipo de potencia y el tipo de voltaje que se necesite. En el momento se ocupan este tipo de conexiones, dependiendo del requerimiento que se necesite pues, para el voltaje de entrega. Estaremos hablando básicamente que esto es lo que sería básicamente un concepto básico de lo que son los transformadores trifásicos. Pasamos al siguiente, lo que serían los circuitos RLC. Un circuito RLC en serie está compuesto por una resistencia, una bobina y un condensador conectados en una sola trayectoria por donde circula la misma corriente. En el circuito RLC en paralelo, todos los elementos comparten el mismo voltaje. Ambos se utilizan en filtros, osciladores y equipos electrónicos. Aquí podemos ver la simbología del circuito en serie, que podemos ver aquí lo que es el voltaje de entrada, la corriente que pasa por la resistencia, por la bobina y por el condensador es la misma, que va en una sola trayectoria. Y el circuito en paralelo, como lo mencionamos anteriormente, está compuesto igual por una resistencia, una bobina y un condensador, pero está conectado en forma distinta. Comparten el mismo voltaje. El voltaje que entra por aquí es el mismo voltaje que entra por aquí, y el mismo voltaje que tenemos en la salida. Entonces esta sería la simbología entre circuitos RLC en serie y circuitos RLC en paralelo. Pasaremos al siguiente punto, que sería resonancia y ancho de banda y Q. La resonancia ocurre cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, haciendo que el circuito responda con máxima eficiencia a una frecuencia determinada. El ancho de banda indica el rango útil de frecuencias y el factor de calidad Q. Mide la selectividad del circuito. Un mayor Q significa una respuesta más selectiva. Es un fenómeno que ocurre en los circuitos RLC cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. En ese momento, ambos efectos se cancelan entre sí
por lo que el circuito trabaja de manera más eficiente a una frecuencia específica llamada frecuencia de resonancia. Pasaremos al siguiente punto, que serían, por último, los filtros pasabanda. Un filtro pasabanda es un circuito electrónico que permite el paso de un rango específico de frecuencia y atenúa o bloquea las frecuencias que estén por debajo y por encima de este rango. Se utiliza cuando se desea seleccionar una banda determinada de señales y eliminar las demás. Funcionamiento. Bueno, un filtro pasabanda tiene dos frecuencias importantes. Frecuencia de corte inferior. Por debajo de esta frecuencia la señal se atenúa. Frecuencia de corte superior. Por encima de esta frecuencia la señal también se atenúa. Ambas frecuencias forman la banda de paso donde la señal atraviesa el filtro con poca pérdida. Aquí podemos ver un pequeño diagramita sobre lo que es el ejemplo del paso de banda. El filtro lo que hace es atenuar una frecuencia específica. Cuando está por debajo de la frecuencia, cuando está por debajo o inferior, aquí como estamos hablando aquí con lo que es la frecuencia de corte inferior, cuando está por debajo de esta frecuencia, la señal se atenúa, es lo que hace el filtro. Y cuando la frecuencia de corte es superior, por encima de esta frecuencia, la señal también se atenúa. Entonces, él permite un paso de frecuencia específico. Por eso se llama filtro pasabanda. Bueno, en conclusión, estuvimos hablando